Capítulo 5. La conexión mortal. La noche había caído sobre la ciudad como una manta oscura. Ezequiel se encontraba de pie frente a su ventana, mirando hacia el horizonte mientras la tormenta seguía su curso. Su mente estaba llena de caos. Los últimos días habían sido un torbellino de revelaciones, traiciones y secretos demasiado grandes para procesarlos. La última conversación con Julián lo había dejado paralizado. ¿Cómo podía ser traidor si todo lo que había hecho era buscar la verdad? ¿Acaso él mismo era parte del juego que había jurado exponer? No sabía en quién confiar, ni cómo escapar de esta red de mentiras y manipulaciones que parecía envolverlo en todas direcciones. El teléfono volvió a vibrar en su mesa. Esta vez, un mensaje de texto. Era de un número desconocido. La verdad no se puede ocultar para siempre. Estás demasiado cerca de la respuesta, pero hay un precio que debes pagar. Ezequiel sintió una presión en su pecho, como si alguien lo estuviera observando en cada momento. La sensación de estar atrapado lo estaba asfixiando. Se levantó y comenzó a caminar por su apartamento, su mente corriendo con teorías y sospechas. Sabía que había algo que se le escapaba, algo crucial, pero no podía ponerlo en palabras. Todo parecía entrelazado, como un gran rompecabezas cuyos bordes aún no podía ver. Decidió que necesitaba encontrar respuestas a cualquier costo. Si Umbra Corp estaba detrás de todo esto. Si los hombres del rostro vacío realmente controlaban la historia y las mentes de aquellos a su alrededor, entonces debía ser él quien desentrañara la verdad. No podía dejar que su vida se convirtiera en una ilusión fabricada. ¿Pero qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrirlo? Tomó el cuaderno de Irene y comenzó a leerlo nuevamente, buscando algo que hubiera pasado por alto. La luz tenue de la lámpara de su escritorio iluminaba las páginas arrugadas y manchadas. Cada palabra de Irene parecía resonar más fuerte con cada lectura, como si estuviera siendo escrita para él. Nos han estado controlando desde siempre. Este no es un simple experimento, es un ciclo. Ellos nos observan, pero no podemos escapar. El silencio es nuestra única salvación. El eco de sus palabras lo atormentaba. El silencio. ¿Era esa la única opción que le quedaba? ¿Dejar que todo siguiera su curso sin hacer nada? La idea de rendirse le parecía tan abrumadora como la propia conspiración que había comenzado a descubrir. Pero en lo profundo de su ser, sabía que no podía detenerse. De repente, la luz de su computadora parpadeó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla, un correo electrónico apareció de manera inesperada, sin remitente. Al abrirlo, Ezequiel descubrió que contenía una serie de archivos adjuntos. Era un mensaje directo y claro. Si deseas conocer la verdad, ven al lugar que has evitado. El punto de quiebre, la conexión mortal. Una dirección fue escrita en el texto, y por un momento Ezequiel dudó. ¿Debería ir? ¿Era una trampa? No tenía otra opción. La verdad que tanto había buscado parecía estar al alcance de su mano, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de lo que estaba a punto de descubrir. El viaje al abismo, Ezequiel, se preparó para lo que parecía un destino inevitable. La dirección lo llevó a un lugar en las afueras de la ciudad, un antiguo hospital psiquiátrico abandonado, cuyos muros destartalados parecían esconder más que recuerdos. El lugar había sido cerrado hacía años, pero, al parecer, aún albergaba secretos que nadie se había atrevido a investigar. El edificio se erguía en la distancia, su silueta oscura recortada contra el cielo tormentoso. Las ventanas rotas y las puertas oxidadas daban la impresión de que el tiempo no había pasado allí, de que todo lo que sucedió en ese lugar estaba atrapado en un limbo. Ezequiel se sintió pequeño ante su magnitud. Las palabras en el correo resonaban en su mente.
La conexión mortal. ¿Qué significaba eso? ¿Qué lo esperaba en el interior de ese lugar? Al entrar, el aire estaba cargado con un olor a humedad y decadencia. Las paredes cubiertas de grafitis y las sombras que se extendían por los pasillos no hacían más que intensificar la sensación de peligro inminente. A cada paso, Ezequiel sentía que algo estaba a punto de suceder, pero no podía predecir qué sería. Estaba demasiado cerca del núcleo de la conspiración, y algo en su interior le decía que ya no había vuelta atrás. En el interior del hospital, Ezequiel encontró lo que parecía ser una sala de control. En las paredes, monitores viejos parpadeaban con imágenes distorsionadas. De repente, una de las pantallas mostró un rostro familiar. Irene Vega. Su imagen se distorsionaba mientras hablaba, pero sus palabras eran claras. Ezequiel, si estás viendo esto, entonces has llegado demasiado lejos. El proyecto Umbra es mucho más grande de lo que imaginas. No puedes detenerlo, porque ya está dentro de ti. Ezequiel se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podría estar dentro de él? Su mente estaba a punto de colapsar y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en un panorama cada vez más aterrador. El enfrentamiento final. De repente, las luces de la sala se apagaron y Ezequiel se encontró en completa oscuridad. El sonido de pasos resonó en el pasillo, acercándose rápidamente. En ese momento comprendió que no estaba solo. Unos ojos brillaron en la oscuridad. La figura de un hombre emergió de las sombras, y Ezequiel lo reconoció al instante. Era Julián, pero su rostro era diferente. No era el Julián que conocía, el amigo de toda la vida, sino un ser extraño, una sombra de lo que había sido. Su rostro estaba cubierto por una máscara, y su mirada estaba vacía, perdida. «Has llegado muy lejos, Ezequiel», dijo Julián, su voz vacía de emoción. «Ya no eres el mismo. El proyecto Umbra te ha cambiado y no puedes escapar». Ezequiel, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. No sabía si lo que veía era real o si su mente lo estaba traicionando. Pero una cosa era clara. La conexión mortal de la que había hablado Irene estaba relacionada con él, con su propia existencia. La verdad, tan aterradora como era, había estado a su alrededor todo el tiempo. Y ahora no podía escapar. «El ciclo está completo», continuó Julián, acercándose lentamente. «Tú y yo somos parte de algo mucho más grande, algo que no podemos controlar, y no importa lo que hagas, siempre seremos parte de este juego». Ezequiel sintió cómo su cuerpo se paralizaba. La sensación de estar atrapado, de ser una pieza en un juego de ajedrez que no podía entender, lo envolvía por completo. ¿Qué había estado buscando todo este tiempo? La respuesta que había buscado con tanto ahínco ahora parecía inalcanzable. La verdad lo había consumido, y el precio que tenía que pagar era más grande de lo que jamás imaginó. El último suspiro. La figura de Julián se desvaneció en la oscuridad, dejando a Ezequiel solo, enfrentando el vacío de la verdad. Sin embargo, algo dentro de él se resistió a sucumbir. Algo aún luchaba por entender, por descifrar el enigma que había puesto en marcha su destino. Sabía que el juego no había terminado, pero también sabía que había perdido algo en el camino. Su humanidad, su libertad. «Este no es el fin», pensó con una última chispa de determinación. «Es solo el comienzo de lo que vendrá». Pero en ese momento, la última pantalla parpadeó una vez más. En ella, una fecha apareció. Próximo ciclo, 2025. Y entonces, la oscuridad lo envolvió por completo.